que representa el 99% de los ingresos del Ministerio del TIC. Bueno, aquí lo que nos importa realmente es toda esta parte de las bandas, ¿no? Entonces, fíjese que por cada banda, de acuerdo a sus frecuencias, pues hay diferentes servicios, como el de la radio, la televisión, pero en esta banda, entre los 300 megahertz y los 3000 megahertz, que es donde dice que operan algunas frecuencias celulares, y la que le sigue, entre los 3 y los 30, operan las microondas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las señales de Colombia de televisión digital terrestre se transmiten es a través de microondas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vivo acá en la ciudad de Neiva, acá frente a Neiva hay un cerro que se llama Cerro Neiva, su mayor altura está como a 2500 metros de altura, Neiva está a 440 metros sobre el nivel del mar. Entonces, allá en la parte alta de ese cerro es como ir a Bogotá, es frío, ¿cierto? Y en ese cerro lo que hay son unas torres, así como esta, con unas antenas, y esas antenas se conectan con otro cerro que a su vez conecta hacia Faca, cercano a Bogotá, y así es como llega la señal desde Bogotá por microondas y baja a la ciudad y es donde vamos a obtener la señal inalámbrica. ¿Sí? Entonces, esos microondas y funcionan esta frecuencia. Pues resulta que las redes inalámbricas se mueven en unas frecuencias parecidas. Aquí hablamos de 3 GHz y la anterior va hasta antes de los 3 GHz, ¿sí? Entonces, entre esta banda y la siguiente banda, vamos a encontrar las redes inalámbricas Wi-Fi. Por eso hablamos de que Wi-Fi, un protocolo de ellos funciona en la frecuencia de 2.4 GHz. Otro funciona en la de 5. Y el más nuevo, que este está recién creado, bueno, pues recién no, pero tiene muy poco tiempo, está en 6 GHz, que es lo que se llama Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7. ¿Listo? Estas tres bandas, si ustedes se dieron cuenta en el video, el señor menciona que todo el uso del espectro radioeléctrico en Colombia está regulado, ¿cierto? Los que administran eso es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia, y el uso de ese espectro pues se debe pagar, porque eso es propiedad del Estado, ¿no? De acuerdo con la Constitución de Colombia, el subsuelo y el espectro radioeléctrico son propiedad de la nación. Entonces, yo puedo tener una finca muy linda y todo, pero si debajo de esa finca, por ejemplo, encontraron petróleo, el Estado puede venir a sacar ese petróleo porque lo que es del subsuelo no es mío, le pertenece a la nación. Y lo mismo, lo que está encima, pertenece a la nación, o sea, es de todos nosotros. Y para que eso se explote, entonces lo que hacen es que se lo dan a un particular y ese particular pues paga. Por eso ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, cuando los operadores de televisión privados como RCN o Caracol o El Tiempo allá en Bogotá o hay otras, bueno, creo que no hay más privados, pues ellos tuvieron que pagar por ese uso del espectro electromagnético. ¿Y cómo recuperan esa plata? Pues simplemente vendiendo publicidad en los programas que ellos emiten. Lo mismo pasa con la radio comercial, ¿sí? Ellos tienen que pagar por el uso de ese espectro. Pero hay algo curioso, es que con las frecuencias de Wi-Fi, que son estas tres, no se paga. ¿Por qué? Porque pertenecen a una banda que se llama banda ISM, que es una banda que tiene fines científicos y como académicos, digamos, no son comerciales. Y en ese momento, pues es lo que todo el mundo está utilizando para hacer radioenlaces, pero lo hace pues a distancias no muy grandes, ¿no? Digamos, para hacerlo no necesito, o sea, yo puedo crear una empresa, puedo montar unas antenas que funcionen dentro de estas tres frecuencias y puedo proveer servicios a otros y no tengo que pagar por el uso de ese espectro. Pero, profe, Pero, perdón, señor. debe tener permisos ante digamos, concesión ante el Ministerio de las TICs, o ante sí, pues Lo que, tema lo que, debe tener, lo que- para no convertirse en pirata, ¿sí? sí, Debe claro, lo tener que tiene que permisos es para eso. legalizar una empresa, pero digamos, por el uso del espectro no debe pagar. Lo que tiene es que legalizar una empresa y al legalizar una empresa de telecomunicaciones, pues debe generar un impuesto que creo que antes le llamaban impuesto al deporte, esa parte ahora no conozco cómo funciona, pero eso es lo que la empresa privada le va a generar al país, ¿sí? Para Deben de justamente report, no ser una empresa deben, pirata. deben de reportar cuántos clientes tienen, Exacto, qué hacen, sí, las zonas de cobertura, todo eso. correcto.
Pero, digamos, ese es el alcance de eso, ¿no? Ya si yo, por ejemplo, necesito cubrir un sitio más lejano, pues necesariamente tengo que usar microondas y como yo no puedo instalar microondas, pues tengo que contratarlo y eso es lo que se le paga a un operador grande, porque ellos sí tienen la infraestructura y eso es lo que lo vuelve costoso, ¿no? Entonces, si yo necesito un radioenlace que me lleve de un cerro a una zona rural a una empresa que tengo por allá, pues tranquilamente ese servicio puede valer 1,500,000, 2,000,000 mensual y un canal puede ser de 100 megas o menos. Yo trabajé aquí en una empresa de servicios petroleros, claro que ya hace mucho tiempo, y por ejemplo, ellos tenían un radioenlace hacia Neiva y ese radioenlace apenas tenía 6 megas de velocidad, ¿sí? Entonces, pero ese servicio como ya es dedicado, utiliza otras frecuencias, ahí sí la cosa cambia, por eso los costos varían. ¿Listo? Entonces, lo importante aquí que tenemos que saber es que Wi-Fi funciona en esas tres frecuencias. Lo más usual es que encontremos 2.4 y 5. La 6 es nueva, muy nueva. ¿De qué depende también que yo tenga acceso a eso? Es que mis equipos tengan antenas para eso. O sea, de nada me sirve yo tener un access point con 6 GHz y mi computador funciona en 2.4. Pues se va a conectar a 2.4. Profe, y hay que tener también en cuenta que la banda de la 2.4, ella, un ejemplo es, digámoslo así, mayor alcance, menos velocidad, ¿sí? La Ujú. 5G es mayor velocidad, menos alcance. Correcto. De eso vamos a mencionarles también. Muy bien. Entonces, acá están los estándares. Como les decía, el estándar inalámbrico se conoce como el 802.11 y sus diferentes versiones, porque han habido la A, la B, la C, la D, la E, la G, la N. Han habido una serie de versiones, pero digamos unas fueron las que se comercializaron. Ahora también vamos a mirar un video que nos cuenta rápidamente las diferentes versiones, pero en esta tabla vemos las más usuales que todavía funcionan. Bueno, la B no, la B es totalmente obsoleta. Si yo veo un dispositivo trabajando en B, eso ya hay que mandarlo a recoger, porque su velocidad de conexión máxima va a ser de 11 megabits por segundo, es muy lenta, ¿cierto? Y aquí está su alcance, 35 a 100 metros. Alta interferencia, sí. Entonces luego crearon la B. La B lo que hizo fue aumentar la velocidad de 11 a 54. La cobertura la misma. Funcionan en esa frecuencia, 2.4. Ellas funcionan por canales. Ahora les voy a mostrar los canales. Luego la mejoraron. Entonces esta era la 2, la 3, la 4. Este es Wi-Fi 4, el 802.11n. Entonces él trabaja en las dos bandas. Mire que estos solo trabajan en 2.4, este trabaja en las dos bandas. Y teóricamente su velocidad máxima es de 600 megabits por segundo y mejoraron el cubrimiento, 70 a 100 metros, casi el doble de la otra. Y utilizan unas tecnologías como MIMO, que son unos access point con muchas antenas, y son dual band, o sea que dual band es porque trabaja o en 2.4 o en 5 o en ambas. Entonces, hoy en día todos los dispositivos trabajan en ambas. Luego salió el Wi-Fi 5, que es el 802.11 AC, funciona a 5 en la frecuencia únicamente de 5 GHz y su velocidad teórica es de 3.5 gigabits por segundo. Entonces, mire, estamos hablando casi 6 veces la velocidad del protocolo anterior. Y esas son las tecnologías que él utiliza para su cubrimiento. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en algunas partes, pero solo en 5. Entonces, hay partes del mundo donde solo opera o la una o la otra. En Colombia hace muchos años solo se operaba en 2.4, ahora se permiten las dos. El Wi-Fi 6, entonces es el 11AX. Este era, hasta hace poco era el último protocolo, donde funciona ya en tres frecuencias, 2.4, 5 y 6 GHz. Su velocidad teórica puede llegar a ser de 0.96 gigabits por segundo, pero fíjense que el alcance ya es más corto, ¿sí? No es la misma distancia de estos, que es lo que nos dice el compañero, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo a 5 GHz, mis distancias van a ser más cortas, pero sin importar, estos dispositivos pueden trabajar en cualquiera de esas bandas. Esto se hace mucho a nivel empresarial. Y el último que han sacado es el de este que es el 802.11be llamado Wi-Fi 7. Funcionan las mismas bandas de este, lo que aumenta es la velocidad, pero fíjense que disminuye el cubrimiento. A mayor velocidad, menor cubrimiento. Y tal cual pasa con las redes celulares. Las redes celulares, entre más alta la frecuencia, las antenas tienen que estar más cercanas.
Por eso es que los viejitos que tienen una flechita que funcionaba en 3G eran felices porque decían que pueden ir al campo y allá la señal le entraba, pero no es por la flechita, es por la tecnología que usaba, pero el 3G lo tuvieron que apagar, ya está obsoleto. Y los teléfonos todos funcionan ya en 4G para arriba, 4G y 5G, ¿cierto? Y cuando están en 4G, pues ese teléfono debe tener ya es una antena que va a permitir que se conecte, digamos, en ese caso, a esa tecnología que es la que va a usar, ¿sí? Entonces, ya le va a pasar lo mismo, las antenas de recepción deben estar más cercanas. Entonces, fíjense que en Wi-Fi pasa algo parecido. Entonces, entre más alta la velocidad, el cubrimiento va a ser mucho más cercano. Bueno, vamos a mirar el siguiente video que tiene que ver con las generaciones del Wi-Fi. Acá explicado de una manera rapidita. La primera versión de Wi-Fi apareció en 1997 bajo el estándar IEEE 802.11. Operaba en la banda de 2.4 GHz y admitía velocidades de